Días. Yo soy el doctor Malaquías Monge Valverde, soy microbiólogo químico clínico, laboro aquí en el laboratorio del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. El día de hoy vamos a hablar un tema que es relacionado con todo lo que tiene que ver las tomas de muestras y la importancia de las muestras. Entonces vamos a empezar por compartir la presentación para hablar el tema. Bueno. Como les dije, el tema de hoy son las variables preanalíticas en el laboratorio clínico. Para entrarle a este tema, ¿verdad? Tenemos que hablar un poco de cuál es la misión del laboratorio clínico. El laboratorio clínico, ¿verdad? Proporciona información que contribuye a la prevención, el diagnóstico, el pronóstico y el seguimiento de las enfermedades. Entonces, con toda la serie de análisis que nosotros hacemos a todos los pacientes, ¿verdad? Ayudamos a que el paciente tenga un diagnóstico veraz, tenga un control y un seguimiento de su enfermedad o de su padecimiento, ¿verdad? En una forma rápida. Pero para poder comprender un poco este tema de cómo trabajamos nosotros, hay que conocer acerca de las etapas que conllevan el proceso de análisis. Entonces, podemos decir que el proceso de análisis lleva tres etapas. Una que es la preanalítica, que prácticamente es donde nos vamos a centrar porque es el punto medular para que nosotros, como laboratorio clínico, podamos responder en una forma correcta y adecuada y con análisis y resultados veraces que realmente contribuyan con la salud del paciente. Después está una etapa que es la analítica, que es propiamente nuestro trabajo, ¿verdad? En el laboratorio, que es prácticamente hacer un control de calidad de todos los equipos, que todos estén funcionando y el análisis. Y una etapa post-analítica, que esto nos lleva a la parte de hacer la transmisión de los resultados para que sean accesibles para el profesional médico y para el mismo paciente y que puedan ser atendidos. Ahora, para poder hablar de la parte preanalítica, tenemos que hablar de las variables preanalíticas, ¿verdad? Y estas son factores indispensables que debemos conocer para poder saber que los análisis que estamos haciendo, ¿verdad? Son los correctos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de variables preanalíticas, hablamos que hay dos tipos. Una que depende del paciente y otra que depende de la muestra, ¿verdad? Cuando hablamos que depende del paciente, ¿verdad? Son aquellas en las que hablamos de cómo está el paciente, el estado del paciente. ¿Está saludable? ¿No está saludable? Pudo recoger, pudo estar en la condición adecuada y cumplir las expectativas para la muestra. Y después está la parte de la preparación del paciente. Y en esa parte de preparación del paciente, obviamente, nosotros como personal de laboratorio y el profesional médico cumplen un punto importante para poder dar al paciente las instrucciones adecuadas de cómo tiene que asistir a la toma de muestra o qué tipo y en qué forma, ¿verdad? Y bajo qué condiciones tiene que traer una muestra. Después está la parte, ¿verdad? Las variables preanalíticas de la muestra. Y en estas tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? La toma de muestra. Bueno, si hablamos de una muestra de sangre, ¿cuáles son los requisitos para tomar esa muestra de sangre? Si hablamos de una muestra de heces o una muestra de orina, ¿cuáles son los requisitos que se tienen que tener a la hora de tomar esta muestra? ¿Verdad? Después también está la cantidad, ¿verdad? Porque para nosotros poder cumplir o realizar los exámenes, tenemos que tener una cantidad de muestra específica. Y eso es de suma importancia, ¿verdad? A veces no requerimos toda la muestra, sino una parte. Y a veces lo contrario, necesitamos recoger bastante muestra para poder que el análisis sea efectivo. Y un punto muy importante que tiene que ver con la muestra es la identificación, ¿verdad? La identificación de la muestra cumple un papel sumamente importante.
Ahora, en cuanto a la preparación, ¿verdad? Del paciente, como les dije yo, el profesional es el responsable de indicarle al paciente, ¿verdad? Cómo debe recoger esa muestra, qué es lo que debe de hacer para recogerla, ¿verdad? Ahora, a nivel del laboratorio clínico del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, ¿verdad? Nosotros tenemos un horario de trabajo. Ese horario de trabajo va de 6 de la mañana a 8:30 de la mañana, ¿ok? Sin embargo, siempre hacemos la salvedad, ¿verdad? Que entre 6 y 7 de la mañana, si bien es cierto, se atienden a los adultos mayores, ¿verdad? La prioridad son el personal del hospital, ¿verdad? Entonces, es como a veces muy común ver que el personal llegue de 6 a 7 y entre en directo a hacerse la toma de muestra, mientras los adultos mayores se les da un poco de tiempo de espera. ¿Esto por qué? Porque, bueno, el personal que está llegando o que está entre 6 y 7 puede ser el personal que va saliendo de turno o el que debe entrar a las 6 o a las 7 de la mañana. Entonces nosotros le damos esa prioridad. Pero ya después de las 7 de la mañana es el adulto mayor realmente el que tiene prioridad. Y ya cualquier empleado que llegue tiene que hacer todo el trámite y toda la fila como cualquier otro. Ahora, la posición corporal en la toma de muestra, ¿verdad? Eh, Debe realizarse, y siempre la hemos hecho, y siempre se ha hecho, en que el paciente debe estar cómodamente sentado. Hay circunstancias en las que, ¿verdad? El paciente llega y la muestra debe ser tomada una parte, digámoslo así, en una posición, otra parte en otra posición y otra sentado. Y esos son análisis muy específicos en los cuales nosotros, como responsables del laboratorio, damos la explicación al paciente de cómo vamos a trabajar. Entonces, siempre estas indicaciones se le dan. Igualmente, siempre cuando el paciente llega a la ventanilla del laboratorio, se le va a dar una cita donde dice fecha y hora de la muestra con cada una de las indicaciones, ¿verdad? Para cada uno de los tipos de muestra que se debe tomar. Bueno, ahora, existen factores relacionados con el paciente que pueden, ¿verdad? Alterarnos los resultados y por eso la importancia del ayuno. Aquí, por ejemplo, les pongo parámetros que requieren ayunas, como la glucosa, el colesterol, triglicéridos, ácido úrico, el hierro, la fosfatasa alcalina y estos otros que son unas hormonas, dopamina, insulina, cortisol, potasio o fósforo, ¿verdad? ¿Por qué recabamos la importancia del ayuno? Porque resulta ser que el ayuno, ¿verdad? Debe ser de 8 a 12 horas. No debe ser menor ni debe ser mayor, ¿verdad? Siempre se le dice al paciente, cuando hablamos de ayunas, significa que el día antes puede cenar, ¿verdad? Sí se le recomienda una cena que no sea pesada, que no sea muy cargada en carbohidratos y muy cargado principalmente en grasas, ¿verdad? Sino algo liviano, una ensalada con alguna proteína, algo liviano, ¿verdad? Este, para que al día siguiente tengamos unos resultados correctos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, les pongo ejemplos en los que nosotros como laboratorio nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Si el paciente realmente llegó en ayunas, ¿verdad? O no tuvo un seguimiento correcto, ¿verdad? Esto viendo principalmente los tubos, ¿verdad? Pero sin embargo, también nosotros podemos a nivel de laboratorio, mediante un sistema que se llama LabCorp, ver cuál ha sido la trayectoria del paciente y poder decir, bueno, el paciente vino con un suero muy lleno de grasa. ¿Fue porque estaba en ayunas o es porque es un paciente ya que crónicamente sabemos que tiene problemas en el manejo del colesterol y triglicéridos? Entonces, si podemos ver el primer tubo a mano izquierda, que se ve un líquido amarillito, ¿verdad? Eso lo podemos identificar como un tubo de un paciente que realmente eh, obedeció o siguió, ¿verdad? Las indicaciones del ayuno.
¿ok? Y que es un paciente que posiblemente no tiene ningún factor o a ninguna enfermedad crónica. El siguiente tubo que vemos que es de color, el líquido es de un color rojizo, es lo que nosotros llamamos un suero hemolizado. Y eso se debe, digámoslo así, a que muchas veces hay mucha dificultad en la toma de muestra. Entonces, cuando el paciente, digámoslo así, se maltrata mucho para poder tomar la muestra, porque tiene unas venas difíciles, porque el paciente no quiere colaborar porque está muy nervioso, ¿verdad? Puede darse esta posibilidad de que haya ruptura de glóbulos rojos y tengamos una coloración roja. El siguiente tubo, el tercero, ¿verdad? Es de una tonalidad como, como amarilla, ¿verdad? Como una tonalidad entre amarilla y un verde por ahí, ¿verdad? Esto es lo que nosotros llamamos un suero ictérico y es muy común en pacientes que tienen algún problema en el manejo de las bilirrubinas. Entonces nosotros tenemos que tener consciente de que, bueno, este paciente tiene problemas de bilirrubinas, bueno, es algo temporal o es parte de una trayectoria y poder reportar e informar al profesional médico la urgencia. Y el siguiente tubo que vemos, que es el último, el de a mano derecha, si podemos ver, ¿verdad? El líquido se ve amarillo, pero se ve una cierta turbiedad, ¿verdad? Se ve como blancuzco. Entonces, este pertenece a una persona, número uno, que no siguió las indicaciones del ayuno correctamente. Entonces, por ejemplo, comió el día anterior grasas o cosas así, o en la mañana, como nosotros no sabemos, no estuvimos con el paciente, nos puede decir, sí, yo hice ayuno, pero resulta que comió algo. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de eso por esa turbiedad. Ok. Recolección de las muestras, ¿verdad? Este punto, digamos, siempre lo platicamos con los pacientes porque es muy importante, ¿verdad? La cantidad y la calidad de la muestra son sumamente importantes. Cuando nosotros damos una indicación de cómo tiene que tomarse una muestra, es porque de ello depende realmente el análisis, ¿verdad? A la par de eso, es muy importante la identificación de la muestra, ¿verdad? Siempre solicitamos a las personas que identifiquen bien la muestra con el nombre del paciente. Y ojo, es importante que sea el nombre del paciente, porque hemos tenido ejemplos en las que la persona que nos trae la muestra, no sé si por accidente o voluntad, pero no ponen el nombre del paciente, sino ponen el nombre de ellos, ¿verdad? Entonces, eso genera confusiones y eso es parte de lo que nosotros en las ventanillas del laboratorio revisamos y controlamos. ¿Okay? Ahora, el tiempo que transcurre desde que la toma se toma hasta que llega al laboratorio clínico. En general, ¿verdad? El tiempo ideal de una muestra para ser trasladada desde el lugar hasta el laboratorio o la residencia del paciente hasta el laboratorio es recomendado de 45 minutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que se supone que la muestra no va a tener mayor cantidad de alteraciones. Pero bueno, es obvio comprender, ¿verdad? De que hay muchos pacientes que no viven a la par del hospital para poder traer la muestra en ese tiempo o que en su efecto a veces tienen que esperar su buen rato ahí en la parte de, de sala de espera. Sin embargo, son factores de muestras ideales. Nosotros comprendemos las situaciones y las dificultades, principalmente en el adulto mayor, para poder traer una muestra adecuada. Y en muchas circunstancias, ¿verdad? Nosotros recomendamos, cuando hay mucha dificultad, pedir colaboración al servicio de urgencias por medio de los médicos para la toma de muestra de la forma mejor adecuada. Ahora, el uso de los recipientes, ¿verdad? Es muy, muy importante. Nosotros, como hospital, hacemos una inversión bastante
considerable para poder dar a cada uno de los pacientes los recipientes correctos para la muestra que requieren, ¿verdad? Entonces, siempre se le indica y siempre se le da. Y es algo que creo que es un servicio bastante privilegiado de parte de nosotros, poder dar ese servicio y poder que los pacientes se sientan con todo lo necesario para una toma de muestra y satisfechos. Y el transporte, bueno, es algo importante, ¿verdad? Cuando hablamos por un lado del tiempo transcurrido, también hablamos de la forma de transcurrir, ¿verdad? Las muestras en general tienen que venir transportadas con mucho cuidado. Si bien es cierto, una muestra, ¿verdad?, de orina o de heces, pues es un desecho corporal nuestro, pero es de suma importancia a la hora de un análisis. Y hemos tenido muchas veces circunstancias donde el paciente no tiene cuidado, entonces traen la muestra con mucha agitación, ¿verdad? O no ponen atención si la muestra viene de pie y si se derrama o no, ¿verdad? Y ténganlo por seguro que esto nosotros a nivel de laboratorio lo podemos visualizar muy bien. Cuando vemos una muestra, por ejemplo, una muestra de orina, nosotros hacemos una parte que es un análisis químico de esa muestra de orina y otro que es un análisis microbiológico, en donde observamos la muestra. Entonces podemos darnos cuenta por medio de la observación si hubo una alteración en la muestra porque duró mucho en traerse, porque la agitaron y porque se derramó. Otro ejemplo importante en el que podemos hablar de por qué hay que tener cuidado es en el urocultivo. Cuando hablamos de urocultivo es cultivar esa muestra de orina para poder reconocer una bacteria en esa muestra. Y si esa muestra ha sido agitada, si ha sido derramada, la posibilidad de que el análisis eh, no sea veraz y podamos cometer un error a nivel de laboratorio es muy grande. Todo esto que estamos hablando de fases preanalíticas es sumamente importante porque es los familiares del paciente o el paciente el que tiene que tener el cuidado para que, como les dije hace un tiempo atrás, nosotros hagamos un análisis que sea correcto y que sea veraz y que realmente vaya a tener un significado en la salud de la persona. Ahora bien, cuando hablamos de identificación de una muestra, bueno, es muy importante saber que para nosotros la identificación de la muestra debe ser en el recipiente. Siempre hablamos de que es importante, ¿verdad?, que la etiqueta o el nombre o la forma en que ustedes quieran identificar esa muestra venga en el frasco, nunca en la tapa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede generar muchas confusiones. Además, en general, la tapa no es un buen lugar para pegar, digamos así, una etiqueta. Muchas veces, dependiendo de la etiqueta, no va a tener el suficiente eh, adhesivo para que esa etiqueta se quede. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que hay que poner el nombre completo del paciente y que sea legible. Entonces, si el paciente se llama Ana María Jiménez Córdoba, ese es el nombre que tiene que estar en esa etiqueta. Que venga el número de cédula, ¿verdad? ¿Y por qué pedimos por un lado el nombre completo y por otro lado el número de cédula? Parece como que es redundante, ¿verdad? ¿Para qué los dos datos? ¿Verdad? Sin embargo, nos ha pasado, y es muy frecuente, ¿verdad?, que tengamos personas que manejen el mismo nombre y apellidos. Entonces, el número de cédula es una de las formas que nosotros tenemos para identificar y verificar todos estos riesgos de un error y minimizar estos errores completamente. Ahora es importante que tenemos que utilizar algún tipo de marcador que permita que estos datos sean permanentes en esa etiqueta, ¿verdad? Entonces, siempre les decimos que escriban con eh, lapicero o algo que mantenga el nombre, ¿verdad? Tener cuidado de no utilizar los pilot que son utilizados para pizarra, por ejemplo, o
que se laven fácilmente con agua, ¿verdad? Y un punto importante que hace un rato mencioné es que el nombre que viene en el frasco debe coincidir con el de la solicitud. Como les dije, nos ha pasado que hemos tenido circunstancias en las que el nombre que viene es el del acompañante y no el de la muestra, el del paciente. Como les comenté hace un rato en relación al transporte, tener cuidado, ¿verdad? Que quede bien tapado el recipiente, que venga bien rotulado, ¿verdad? Y traerlo sin movimientos bruscos, ¿verdad? Sin agitación. Como les dije, si bien es cierto, la muestra es un desecho corporal, ¿verdad? Nuestro, y a veces eso nos genera un poco de incomodidad, y más cuando tenemos que llevarlo a un laboratorio, pero si un médico solicitó un análisis en ese tipo de muestra, es porque necesita hacer un diagnóstico. Entonces, bien, hay que cuidar la muestra, hay que chinear la muestra en cierta forma. Ahora, vamos a entrar en esta parte a hablar de algunos análisis en específico, ¿verdad? Que son importantes que ustedes conozcan cómo debemos transportar o manejar la muestra, ¿verdad? En ese sentido, vamos a empezar hablando con el examen general de orina, ¿verdad? Se le conoce como EGO por sus iniciales o examen de orina, ¿verdad? Esa muestra nos ayuda en muchas cosas para lo que es la definición de una infección urinaria, ¿verdad? Eh, hay otros ejemplos ahí, como en el caso del diabético, para saber qué grado de daño puede tener el riñón por el azúcar. ¿Qué es lo más importante de esta muestra? Como nosotros como laboratorio, ¿verdad? Es importante que nosotros siempre damos los frascos adecuados, ¿verdad? Entonces les voy a enseñar un frasco que nosotros damos para las orinas generales. Es un frasco de boca ancha, como pueden ver, ¿verdad? Es transparente y trae para poner los datos del paciente, ¿verdad? Ahí se pueden anotar. ¿Ok? Entonces, volviendo otra vez a lo que es eh, la muestra de orina general. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos o qué es el procedimiento que tenemos que seguir? Bueno, nos levantamos en la mañana, ¿verdad? Vamos al baño, ¿verdad? Descartamos, ¿verdad? La primera parte del chorro, ¿verdad? Y recogemos esa otra segunda parte de la orina. En general, nosotros como adultos, más o menos sabemos cuánto es vaciado, digámoslo así, una mitad de la orina que tenemos acumulada en nuestra vejiga, ¿verdad? Entonces siempre es importante de que se descarte como la primera parte del chorro y se recoja la otra mitad, ¿ok? Eso es importante. Después de que hemos hecho eso, bueno, tapar con cuidado, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que el frasco no lo toquemos mucho, ni por dentro ni por fuera, ¿verdad? Igual tenemos que rotular, ¿verdad? El frasco con el nombre completo y el número de cédula, como debe ser, y transportar al laboratorio según lo que se les indica. Las indicaciones en relación al examen general de orina, siempre nosotros, como les digo, se las vamos a dar. El otro es las instrucciones para la toma de muestra de un urocultivo. Bueno, el urocultivo es un ensayo que, como les dije en su momento, se utiliza para la determinación, ¿verdad?, de si existe una bacteria en la orina, ¿verdad? Entonces, ¿de qué le sirve este análisis al clínico? Bueno, le sirve para poder decir que la persona tiene tal bacteria, por ejemplo, una Escherichia coli, y cuál es el mejor antibiótico que debe recibir el paciente. En este sentido, ¿verdad? Es importante,
Bueno, vamos a devolvernos un momento. Vamos a salir para enseñarles el frasco primero y nos devolvemos un toquecito. Me adelantó la diapositiva. En este sentido, ¿verdad? Es importante que el frasco de urocultivo, ¿verdad? Es prácticamente este que es más pequeño. Como pueden ver, trae la etiqueta para poner los datos, ¿verdad? Si es más pequeñito y es un frasco que dice la palabra estéril. No sé si se logra captar ahí, pero es un frasco que dice, ahí ven, estéril. Entonces, este frasco debe ser manejado con mucho cuidado. ¿Qué es lo importante? Cuando tenemos un frasco de estos, tenemos que abrir la bolsa, ¿verdad? Con cuidado, ¿verdad? Y evitar en toda la medida, ¿verdad? Tocar tanto el borde como la tapa por dentro. Eso es muy importante. ¿Okay? Volvemos a la presentación. Okay. ¿Qué es lo importante de aquí? Bueno, en ese sentido, es importante que la persona tiene que levantarse, ¿verdad? En la mañana, tiene que irse directo al baño, ¿verdad? Y asearse, en cierta, vamos a asearse. Tiene que lavarse bien. En el caso de la mujer, es importante que la mujer se lave bien la parte de la vagina, ¿verdad? Se lave, abra los labios, se lave bien, ¿verdad? Se enjuague bien y se seque, ¿verdad? Es importante básicamente lavarse con agua y jabón, no hay que usar otra cosa, principalmente tener cuidado con cosas que sean irritantes, ¿verdad? Y secarse bien con una toalla. Eh, es importante también que esta toalla esté limpia, ¿verdad? Yo a veces les recomiendo a las personas, ¿verdad? Que si no tienen torundas estériles para secarse bien, ¿verdad? Que pongan el paño y le pasen la plancha bien caliente y obviamente dejen que se enfríe para después utilizarlo. Digámoslo que es una forma de esterilizar ese, ese, ese paño para evitar la mayor cantidad de bacterias posibles. Después, igual que como hicimos con la orina general, ¿verdad? Se descarta la primera mitad de la orina y se recolecta la siguiente mitad, ¿ok? También es importante, ¿verdad? Recordar, ¿verdad? Que no se pide que el frasco llegue absolutamente lleno de la orina. En general, en el caso de las muestras de orina, tanto general como urocultivo, nosotros lo que solicitamos es que más o menos vengan 2/3 del frasco llenas, ¿verdad? Cerrar bien el frasco, recordar, ¿verdad? De que no tenemos que tocar ni los bordes ni el centro de la tapa para cerrarla, ¿verdad? Rotular con el nombre y el número de cédula, ¿verdad? Y podemos colocarlo en una bolsita Ziplocs y trasladarlo al hospital lo más rápido posible, ¿verdad? Siempre es importante que recuerden la rotulación correcta. Otro tipo de muestra que muchas veces se solicita y que en general es algo confuso para poder comprender cómo tenemos que llevarla al laboratorio y que siempre tratamos de hacer las mayores indicaciones y las mejores formas de aclarar este tema. Sin embargo, es como confuso. Es lo que se llama la orina de 24 horas, ¿verdad? Esta orina es muy utilizada para ver cómo está funcionando el sistema urinario en general, ¿verdad? Es bastante específica, pero es también una muestra bastante laboriosa para tomar. ¿Por qué laboriosa? Porque prácticamente es una muestra que empezamos a recoger un día antes y la terminamos el día siguiente, ¿verdad? Siempre nosotros vamos a dar un galón para recoger esta muestra de 24 horas.
Pero también es importante recordar que no es que solamente debemos llevar la muestra en ese galón, ¿verdad? Es importante que es recoger la orina durante 24 horas, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar primero del procedimiento y después algunos detalles. Número uno, ¿verdad? Estamos hablando de que vamos a empezar un día de la semana. Vamos a poner, por ejemplo, donde dice día 1, domingo. Entonces, ese domingo a las 6 de la mañana, nosotros nos vamos a levantar tranquilos, común y corriente, y vamos a orinar con toda la tranquilidad. No vamos a tener ningún problema en ir al baño. Esperamos así, ¿verdad? A partir de ahí, vamos a empezar a recoger todas las muestras o todas las orinas que vayamos a dar del cuerpo, ¿verdad? Todas, durante las 24 horas. Significa recogerlas tanto en el día como en la noche, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que, bueno, tengo que recoger las orinas del día, pero las de la noche, ven, me levanto y las boto. No, tenemos que recogerlas todas, ¿verdad? Y resulta que el día 2 es el lunes. Entonces el lunes nos vamos a levantar y esa muestra de orina a las 6 de la mañana sí la tenemos que recoger. Eso es muy importante, ¿verdad? Que la del día domingo, por ejemplo, la descartamos, pero la del día lunes la recogemos. Es sumamente importante. Y eso es lo que nosotros llamamos una orina recolectada durante 24 horas. ¿Qué son puntos importantes en esto? Bueno, que la persona debe ingerir la cantidad normal de agua que toma durante el día. Si la persona en el día toma el café en la mañana, un vaso de agua, un vaso de fresco en el almuerzo, un vaso de café en la tarde y otro vaso de fresco en la tarde, eso es lo que tiene que hacer, su vida cotidiana, ¿verdad? No tiene que ingerir mayor cantidad de agua ni tampoco dejar de ingerir agua, ¿verdad? Si la persona toma agua, si yo, un vaso cada 2 horas, igual tiene que seguir el mismo proceso. Y toda esa orina la tiene que recoger, ¿verdad? Es importante también recordar que si recoge orina 24 horas y resulta que llena el galón, ¿verdad? No puede dejar de seguir recogiendo. Entonces, si llenó el galón, tiene que buscar otro galón, otro recipiente y seguir llenándolo, seguir recolectando esas muestras de orina. ¿Por qué esto? Porque resulta que el análisis general de orina, ¿verdad? Implica una parte que son análisis en sangre, otra parte que es análisis en orina y, ¿verdad? Va a ser, digamos, una ecuación en donde se introduce esos análisis en sangre, esos análisis en orina, el peso, la talla y el volumen en 24 horas. Entonces, si alguno de esos factores se altera o no se recolecta en la forma correcta, el análisis nos puede dar un error. Y es ahí donde el clínico toma decisiones incorrectas. Y es ahí donde tal vez nosotros como laboratorio cometemos un error al dar un resultado que no es el veraz, porque el paciente no sigue las indicaciones, ¿verdad? Entonces es muy importante que tomen en cuenta esto. Esta muestra es bastante difícil de comprender y de estudiar, pero es importante. Vamos con otra muestra que es bastante eh, importante, que es el esputo. Esta muestra en general, digamos, se utiliza mucho para cuando el paciente tiene algún problema respiratorio, ¿verdad? Tiene alguna afección. Eh, Podemos llamar a esto una infección a nivel de tracto respiratorio o que el médico esté pensando de que esa persona puede ser que se contagió con una tuberculosis, ¿verdad? ¿Y por qué puede pensar esto? Bueno, porque la persona viajó a una zona donde hay muchos casos de tuberculosis o vive en una zona cercana, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hay esos estudios. Son comunes,
en realidad son bastante comunes, ¿verdad? ¿Qué es lo importante de esta muestra? Esta muestra se debe tomar, ¿verdad? Ojalá en un lugar abierto, ¿verdad? No en un lugar cerrado, un lugar donde haya bastante ventilación, ¿verdad? No por eso vamos a salir del frente de la casa a tomar la muestra, pero sí que sea un lugar amplio. En general, ¿verdad? Nosotros como laboratorio igual vamos a darles el recipiente, ¿verdad? Casi siempre se le da un recipiente estéril, como les enseñé hace un ratito, el frasquito, el frasquito estéril, este, ¿verdad? Y la persona, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, esa persona se va a enjuagar la boca con agua, solamente con agua, unas 2, 3 veces, ¿verdad? Es importante, si esa persona tiene prótesis, tiene dientes postizos, ¿verdad? Debe quitárselos, ¿verdad? Para más tranquilidad a la hora de hacer el procedimiento. Como les dije, escoger el esputo en un recipiente de boca ancha, hermético, ¿verdad? Nosotros como laboratorio, cuando es una muestra de esputo, le vamos a dar el frasco y 3 bolsas plásticas. ¿Ok? En general siempre se recogen 3 muestras. Entonces les vamos a dar 3 frascos y 6 bolsas plásticas. No son 3, son 2 bolsas plásticas por frasco. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la persona? Bueno, la persona va a inspirar aire, ¿verdad? Y va a botar ese aire con fuerza, ¿verdad? No se trata de recoger, digámoslo así, las flemas que tenemos al amanecer en la mañana ahí, sino es jalar aire con fuerza, llenar los pulmones y botar ese aire con toda la fuerza, como tosiendo con fuerza. Y eso es lo que vamos a recoger, ¿verdad? En el frasco. Esa parte es la que vamos a recoger. Entonces, inspiramos aire, ¿verdad? Retenemos, botamos con fuerza, ¿verdad? Y seguidamente, ¿verdad? Recogemos eso y lo depositamos en el frasco. Eso lo vamos a hacer 3 veces. Entonces, jalamos aire, sostenemos, botamos con fuerza y recogemos lo que se nos queda, digámoslo así, en la parte de la garganta o de la boca, ¿verdad? A veces no es necesario hacerlo 3 veces, a veces con una primera vez, si la infección es fuerte, vamos a poder recogerlo, ¿ok? Después de eso, vamos a cerrar el frasco, como les había dicho, asegurarnos de que esté rotulado, bien, nombre de la persona completo, número de cédula, ¿verdad? Vamos a agarrar, ¿verdad? Primeramente, ponerlo, lavarnos las manos, un adecuado lavado de manos, secado, y después vamos a agarrar una primera bolsa, ¿verdad? Y vamos a recoger ese frasco, lo vamos a cerrar, asegurémonos de sacar el aire, ¿verdad? Porque después nos va a costar con la segunda bolsa. Sacamos aire, hacemos un primer nudo, volvemos a colocar esa bolsa con el recipiente en la segunda bolsa y hacemos un segundo nudo. ¿Ok? Prácticamente es eso, ¿verdad? Recordar, aún así, lavarnos siempre las manos con cuidado, ¿verdad? Terminado el proceso. Eso es una muestra de esputo prácticamente. Por último, nos queda un último análisis, ¿verdad? Que es lo que se llama sangre oculta en heces. Bueno, normalmente este examen se le conoce como guayaco, ¿verdad? Por el reactivo que se utilizaba en sus primeras ediciones como análisis, ¿verdad? Es una muestra de un poco engorrosa. ¿Para qué utilizamos o para qué el clínico utiliza este análisis? Bueno, básicamente la determinación de sangre a nivel de tracto gastrointestinal nos va a indicar si estamos con un paciente que tiene algún tipo de sangrado. ¿A qué es la causa del sangrado? Bueno, puede ser un pólipo, puede ser parásitos, puede ser algún daño
generado por ejemplo, gastritis o cosas así. Entonces, este análisis es de suma importancia. Igual, como les había comentado, este análisis, nosotros vamos a dar el frasco. El frasco es este, ¿verdad? Es importante. Este frasquito es blanco, no es estéril, trae la calcomanía para poner los datos y si lo abrimos, va a traer una, digamos así, cucharita para la toma de la muestra, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Bueno, en este caso es recoger una muestra de esas, ¿verdad? Entonces, la persona obviamente tiene que dar del cuerpo en algún tipo de recipiente para poder recolectar la muestra, ¿verdad? Con ayuda de la cucharita vamos a recoger y depositar, recoger y depositar, recoger y depositar. ¿Cuál es la cantidad ideal que tenemos que colocar en este frasco? Bueno, siempre hablamos de que más o menos es la cantidad de una cucharadita de cocina pequeña, ¿verdad? No tenemos que llevar la muestra entera ni tampoco llenar este frasco. Entonces, suena como un poco difícil ahí pensar en una cucharadita, pero eso es la cantidad, ¿verdad? Es importante, recogida la muestra, ¿verdad? Taparla, roturarla bien y traerla. En general, el guayaco es una muestra que se recoge en 3 días diferentes. Entonces, siempre que que dicen la solicitud guayaco o sangre oculta en heces, se le van a dar 3 frasquitos, ¿verdad? Entonces, es importante. Generalmente, el paciente tiene solicitudes de exámenes, qué sé yo, de química, hematología, cosas así, más el guayaco, ¿verdad? Entonces, ese primer día, el paciente tiene que llegar a hacerse los exámenes y llevar la muestra. Y posteriormente, llevar las otras 2 muestras en un horario hasta de 6 a 8, a 8:30 de la mañana. Ya, como son nada más llevar la muestra de heces, no se requiere que la persona o que el paciente vaya, ¿verdad? Esto principalmente lo comento en el caso de pacientes, ¿verdad? Que tienen dificultad para movilizarse, ¿verdad? Eh, Prácticamente esta es la presentación que les tenía, ¿verdad? Espero que hayan comprendido el tema que estamos tratando. Igual, les reitero, es responsabilidad nuestra como laboratorio ayudarles y brindarles la información que ustedes requieran. Si tienen alguna duda, con gusto, nosotros se las haremos llegar. Las respuestas se las haremos llegar. Con gusto nos las pueden eh, hacer, formular las dudas y nosotros con gusto se las entregaremos. Básicamente, muy buenos días y espero que hayan comprendido el tema y les agradezco. Gracias.